El test que pusimos para Pesaj, pues ya contestamos pues básicamente casi todos, ¿no? Pero repasamos rapidito qué significa Pesaj. Literalmente pasar por alto, como saltar, ¿verdad? Salto. En inglés es Passover, que esa es la idea, ¿no? De la palabra hebrea pesa, pasar por alto, brincar, saltar. Muy bien, ¿cuándo se celebra Pesaj? Que ahí es donde muchos se confunden con el tema de cuándo, ¿no? De la fecha. Ayer una hermana me estaba preguntando precisamente de eso y me decía que de pronto sentía un poco confundida. Y el tema de la confusión se da mucho por la cuestión de los días, ¿verdad? De que el día comienza a caer la tarde y eso muchos se les dificulta como agarrarle el modo, ¿no? A que el día empieza a caer la tarde. Eso causa un poquito de confusión. El otro factor que causa confusión es el hecho de que, pues como ya no hay sacrificio de Pesaj, entonces ya realmente, o sea, si se fijan, pues lo que se celebra ya no es Pesaj propiamente. Hoy lo que hacemos es un memorial, pero lo hacemos prácticamente ya en Matzot. Entonces eso es lo que también confunde a algunos, porque dicen, no, pero, o sea, Pesaj es el 14, no el 15, y por eso hay algunos grupos que lo celebran al iniciar el 14, y es decir, que hubo congregaciones que celebraron el martes, ¿verdad? El martes al caer la tarde, al caer la noche. Algunos grupos, los adventistas lo hacen el 14 al inicio. Los testigos de Jehová también lo hacen el 14 al inicio, ¿verdad? Y algunos grupos mesiánicos también lo hacen igual al 14, pero al inicio, ¿sí? Entonces, esto por cuestión de que, pues el Pesaj, recuerden que era el sacrificio, el cordero, es el Pesaj, que es una ofrenda, un sacrificio. Entonces, al no haber templo, no haber sacrificio, pues prácticamente no hay Pesaj. Lo que hacemos nosotros, y que le llamamos la cena de Pesaj, es un memorial que lo hacemos ya en lo que es el día 15. Ahora, nosotros no estamos inventando eso, ¿verdad? Así está en la Torá. Levítico 23 dice que el sacrificio de Pesaj se iba a comer ya en lo que era el inicio de panes sin levadura, es decir, al empezar el 15. Entonces, eso de repente suele causar confusión, ¿verdad? En algunos, y es importante por eso la pregunta, ¿cuándo se celebra Pesaj? ¿Sí? Entonces, es al inicio del 15. Sin embargo, pues hay otros grupos que no celebraron ni el martes ni celebraron como nosotros miércoles, sino que van a celebrar después. Y la razón es porque siguen otro calendario, ¿verdad? O sea, no siguen el calendario judío, sino que se apegan al calendario que ellos llaman el calendario bíblico, el calendario original, y entonces dicen el calendario judío no está correcto. Y se apegan a la aparición de la luna, ¿verdad? De la luna nueva del mes de Nisan.
Entonces, si la luna no apareció, por ejemplo, sino que apareció hasta el 2, entonces estos grupos van a celebrar Pesaj hasta hoy en la noche, ¿verdad? Ya hemos dicho, nadie celebra Pesaj de acuerdo a la Torah o conforme a la Torah, porque no hay templo, no hay sacerdocio, y entonces eso ya nos descalifica a todos, ¿no? Como quien dice. Entonces, como lo que hacemos es un memorial, pues realmente si fue el martes, si fue el miércoles o si el jueves, ahora sí que, pues aquí lo importante es cumplir con la mitzvah de tener el memorial. Entonces, ¿cómo se celebra Pesaj? Con un memorial, ¿verdad? Con un memorial. Quienes se esfuerzan por hacer cosas o prácticas que se hacían en el templo, ¿verdad? En el antiguo templo, pues ya está un poquito fuera de contexto, ¿no? Porque pues las cosas que se hacían en el templo, pues se hacían en el templo, o sea, no es como que las tengamos que hacer. Por decir, ofrendas de libación. Han visto que de pronto hay grupos que llevan a cabo este tipo de rituales, se hacen ofrendas de libación en los lugares de reunión, o queman incienso, ¿verdad? También como si fuera el lugar aquí de reunión, como si fuera el antiguo templo. Entonces queman incienso, hacen ofrendas de libación, o sea, agarran el vino, derraman y o sea, hacen varias cosas, ponen ofrenda de panes, ¿verdad? Ahí tienen su mesa y ponen ofrenda de panes. Entonces, así, como si fuera el templo. Entonces, eso, o sea, son cosas que el Eterno ordenó que se iban a hacer solamente en el templo. Entonces, pero bueno, hay quienes lo hacen así y celebran el Pesaj también, pues llevando a cabo todas estas cosas, incluso como comentaba Sergio, hasta sacrificando, cuando eso pues ya es una prohibición, ¿verdad? Por la Torah. O sea, para llevar a cabo el sacrificio de Pesaj se tenía que hacer en el templo y tenían que ser los sacerdotes, ¿verdad? No cualquiera podía ofrecer el sacrificio de Pesaj. Sin embargo, hay quienes lo siguen haciendo. En la actualidad hay un grupo que sobrevive de los antiguos samaritanos, que hasta la fecha llevan a cabo los sacrificios de Pesaj ahí en el monte de Gerizim, en la tierra de Israel. Ellos dicen ser descendientes de los antiguos samaritanos, y como dijo la mujer samaritana que habló con Yeshua, nuestros padres dicen que en este monte es donde se debe de adorar, ¿verdad? Se refería al monte Gerizim. Entonces, bueno, hasta hoy día hay un grupo ahí que hacen sacrificio de Pesaj, y lo hacen así en público, y dicen que muchos judíos acuden a ver los sacrificios de lejos, ¿verdad? Así como con nostalgia, anhelando ellos poder hacerlo, pero pues saben que no pueden hacerlo, no deben hacerlo, pero sí van y observan, ¿no? Como ahí nada más cómo llevan a cabo estos samaritanos el sacrificio de Pesaj. Entonces, nosotros acá estamos conscientes de que lo que hacemos es solamente un memorial. Sobre la otra pregunta, ¿quiénes deben celebrar Pesaj? ¿Quiénes, hermanos? ¿Ustedes qué contestaron ahí? A ver, Sergio. Pues al leer, decía que, ¿cuánto le llaman la Pascua de los judíos? Porque
Esa es todavía una postura, ¿verdad?, que manejan a algunos grupos hasta hoy día. O sea que para participar de Pesaj tienes que estar circuncidado, ¿sí? Por eso preguntamos, ¿no?, ¿quiénes deben celebrar Pesaj? ¿Qué piensan? Ahorita todos los del pacto, ¿no?, que tengan la circuncisión de corazón. Y si hay templo, pues tienes que estar circuncidado acá. Así es. Entonces volvemos otra vez, ¿no?, al punto de que... ¿Mande? Y es que no hay ahí no hay acuerdo porque dice que con circuncisión, la cosa Pablo dice que ¿de qué sirve la circuncisión si mi corazón está circunciso? O al revés, ¿verdad? Hay gente que cree que por la circuncisión no es todo, o el del linaje de Abraham, pero dice la palabra misma que Dios no busca el linaje de Abraham, busca los hijos de la fe. Sí. Bueno, y ahorita vamos a platicar un poquito más, ¿no?, sobre la redención. Pero el tema de la circuncisión, como saben, siempre también es un poco controversial, pero pues después de estudiarlo mucho y meternos a fondo, la conclusión sobre el tema de la circuncisión no es tan complicado. O sea, la circuncisión es señal de pacto, eso no lo podemos discutir, ¿verdad?, de ninguna manera. Solamente que las circunstancias pues han cambiado, y no es solamente en esta etapa de la historia, ¿no? Podemos ver que desde el inicio el pueblo de Israel tenía como que dificultades con este tema, porque incluso al pasar los 40 años en el desierto y cuando ya van a entrar a la tierra prometida, la gran mayoría de la nueva generación no estaban circuncidados. ¿Por qué? No sé, porque pues, se supone que debían de hacerlo. Entonces, pero recordemos que aquella generación, pues, como dijo el Eterno, eran duros, ¿no?, de cabeza los padres. Y entonces Josué y Joshua tuvo que llevar a cabo la circuncisión de una gran mayoría antes de entrar a la tierra prometida. Después de eso hay otras épocas en la historia del pueblo de Israel donde igual se pierde, ¿no?, dejaban de hacerlo, dejaban de cumplir. Aún el caso de Moisés, o los hijos de Moisés, mejor dicho. Entonces el tema de la circuncisión siempre ha sido o ha causado controversia, pero es señal de pacto, eso no se puede discutir de ninguna manera. Sin embargo, el tema de que Israel se apartó del pacto, todo Israel, el tema de que después hay un regreso al pacto por medio del Mashiach, pero este regreso, todo nos indica en la escritura, es como que lento, ¿sí?, como que es algo que va despacio, como va paulatino, va de manera gradual. Entonces no nos corresponde ponernos exigentes en ese tema. Ahora, visto desde la perspectiva del libro de los Hechos, incluso hubo un acuerdo, hubo el concilio de Jerusalén, donde precisamente ese concilio fue para tratar el tema de la circuncisión, y a la conclusión a la que llegaron las autoridades, ¿no?, las máximas autoridades en ese momento, que eran los apóstoles, pues fue de que no se debía de forzar la circuncisión, ni de obligar a nadie a circuncidarse. Hubo un acuerdo de que se les escribieran cartas a todas las comunidades, y de que lo que sí se les iba a pedir era ¿qué cosa, hermano? No idolatría. Eso sí era No comer sangre, Comer la sangre, ahogado, sangre, y
Y se fijan que eso era más que nada por el tema de poder fraternizar, de que pudiera haber compañerismo entre gentiles y judíos. O sea, no era tampoco tanto una cuestión religiosa o de ritual, sino que pudiera haber ese acercamiento, ese compañerismo entre ambos pueblos, ¿no? Entre gentiles y judíos. Pero la circuncisión no se descartó, porque ahí está el error también de que otros dicen, no, pues ya desde ahí ya se descartó la circuncisión. No se descartó, porque en ese mismo acuerdo del concilio en Jerusalén dijeron que todas las personas que se estaban acercando, que estaban entrando en pacto con el Dios de Israel a través del Mashiach Yeshua, dijeron todos ellos van a escuchar a Moisés cada día de Shabbat. Entonces ellos lo que están diciendo es, en algún momento lo van a entender, y cuando lo entiendan lo van a hacer. O sea, ellos van a tomar la decisión. O sea, ahí lo que estaban ellos acordando es que no se les obligara, pero no estaban ellos quitando el tema de la circuncisión. O sea, esto es algo que sigue, ¿verdad? Que permanece, y es algo a lo que cada persona que entre en pacto tendrá que llegar, ¿verdad? En su momento, a esa conclusión y a esa decisión. Y lo comentábamos, ¿no? Hace días el hermano Lugo y alguien más que estaba ahí con nosotros, y decíamos, pues definitivamente cuando el Mashiach venga, si no estamos circuncidados en la carne, si no tenemos la circuncisión física, vamos a tener que pasar por la circuncisión, ¿verdad? Es sí o sí para entrar en el reino. O sea, eso va a ser. Pero no es algo por lo cual tengamos que estar preocupados justo ahora, ¿no? Ahora lo que importa, según nos dice el Rav Shaul, es la circuncisión del corazón, es la fe en el bendito Mashiach, el entrar en pacto, y eso te permite, según escribe el Rav Shaul a los Corintios, participar de Pesach. ¿Por qué? Por las circunstancias que ya dijimos, ¿verdad? Hay las exigencias, o mejor dicho, las circunstancias que demanda la Torah. Entonces podemos participar en Pesach todos los que estamos dentro del pacto, ¿sí? Es así de sencillo. Y bueno, las otras preguntas: ¿por qué comen sin levadura también? ¿Cuál es el significado profético de Pesach? ¿Esa la contestaron? ¿Cuál es el significado profético de Pesach? Pues yo tengo la respuesta que Pesach es una figura profética de Yeshua, por lo cual dice la escritura que Yeshua es nuestro Pesach. Muy bien, pero hay algo más, ¿no? Y porque esta nos va a llevar a la siguiente pregunta, que es la que queremos tratar. ¿Por qué Yeshua murió en Pesach y no en Kippur? Entonces, para responder a eso es vital responder antes al significado profético de Pesach. Entonces, Pesach tiene un cumplimiento ahí con aquella generación de israelitas que salen de Egipto, pero ese cumplimiento apunta hacia algo, ¿verdad? Apunta a un cumplimiento profético futuro. Ajá. ¿Sí, hermano? Exactamente. O sea, el Pesach en el significado profético nos habla de que va a haber un éxodo masivo en los tiempos finales. Entonces, el profeta dice que en los tiempos finales, futuros, no se dirá más vive el Eterno que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá
Vive el Eterno que llama a sus escogidos de todas las naciones de la tierra. Entonces estamos hablando de un Pesaj así, de todas partes, de todas las naciones de la tierra. Entonces el significado profético de Pesaj es ese. Es que el Eterno va a liberar, va a llamar a todos sus escogidos de donde estén, de donde estemos, ¿no? De todas partes. Entonces, en ese sentido, recordemos que Egipto representa al mundo, ¿sí? Y Israel, el pueblo de Israel en Egipto, pues ahorita está, pero está en todas las naciones, está en todas partes. Egipto, ¿recuerdan qué significa este nombre de Egipto? Israel. ¿Cuál es el significado de Misraim? Egipto. Es el significado de la idea de Misraim, así literal, es como límites, que estás limitado, estamos limitados, estamos encerrados. O sea, esa es la idea de Misraim, del significado. Estamos ahí atrapados, no podemos salir. Entonces, ¿se acuerdan del ejercicio aquel de los puntitos? Que hace mucho les puse un ejercicio así de 3 puntitos, luego otros 3 abajo y otros 3, y les decía, hay que unirlos todos, pero sin despegar, ¿verdad?, la pluma o el lápiz, unir todos los puntitos. Y normalmente casi nadie puede hacerlo. Y la razón por la que nadie puede resolver este ejercicio es porque siempre lo que estás mirando es un cuadrado. Miras los 3 puntitos, los otros 3, e inmediatamente nuestra mente nos dice que ahí hay un cuadrado, y no. Entonces, para resolver ese ejercicio te tienes que salir. En una línea la tienes que marcar hasta arriba y luego para poder resolverlo. Entonces, cuando te ponen ese ejercicio y no lo puedes resolver, y luego ya la persona que te lo puso te lo resuelve, y hasta uno dice, y le digo porque cuando a mí me lo pusieron, yo también dije, no, pero eso no se vale, ¿verdad? Te saliste del cuadro, ¿no? Te saliste, y ¿quién te dijo que eso era un cuadrado? Pero nuestra mente nos dice que hay un cuadrado ahí. ¿Por qué? Porque estamos atrapados, ¿no? Esa es la idea de Misraim, esa es la idea de Egipto. Estás ahí, estamos atrapados, estamos limitados, estamos como esclavos. Entonces, la situación actual nuestra en el mundo, aquí donde estamos, es igual como los israelitas en Egipto. O sea, literalmente quizás no estamos, ¿verdad?, esclavizados, no estamos siendo maltratados. Bueno, en algunos casos sí. Pero lo que sí sabemos que estamos limitados, muy limitados. En algunos lugares más que en otros. Aquí, bendito el Eterno, pues tenemos libertad, ¿no? Todavía. Para reunirnos, para hacer todo esto. Ustedes saben que hay lugares donde no hay esa libertad. No sé si vieron las noticias de Nicaragua, ayer, antier, que el presidente de Nicaragua ya declaró ilegal cualquier forma de culto, o sea, en toda la nación, Nicaragua. Si
si agarran a algunos creyentes reuniéndose, haciendo un servicio religioso, un culto, están rompiendo la ley y se van a meter en problemas. Entonces, eso ya es una situación dura, ¿no? En todo el país, en todo Nicaragua. Entonces, es algo que de pronto se puede empezar a generalizar. Entonces, aquí todavía tenemos libertad, pero sí estamos limitados. Entonces, esa es la idea de Egipto, límites. El mundo nos limita. El sistema de este mundo nos limita, no nos permite, como dice ahí la Torá, servir al Eterno. ¿Qué fue lo que el Eterno mandó decirle a Faraón? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué, hermanos? Para que me sirva, traduce. Y todo lo que Faraón hizo es oponerse. Todo lo que el mundo hace es oponerse. O sea, no nos permite a los creyentes servirle al Eterno como deberíamos hacerlo. Entonces, el significado profético de Pesaj es el gran éxodo, el segundo éxodo, pero de una forma masiva, ¿sí? Ese es el significado profético, y eso nos da entrada al tema de por qué Yeshua murió en Pesaj y no en Kippur. Entonces, ¿por qué o de dónde viene esta idea, ¿no? de hacer una comparación entre Pesaj y Kippur? Ahí tenemos una imagen, y hay una lectura ahí. Vamos a ver si la identifican. A ver si identifican de qué parte de la escritura es esto. A ver. ¿Qué dijeron? Hebreos. Muy bien, hermanos. ¿Qué capítulo? Pues sí, ¿no? De una vez. 6. Decía un querido maestro, pues si no es gata, es gata, ¿verdad? No. A ver, sigue. Sí. Vamos a ver la cita, para no estar adivinando. ¿19? Ah, dijeron 19, no tiene 19. Ahí está, es capítulo 9. ¿Ya apareció alguien? Hermana Ketita. Saludos, hermana Ketita. Pensábamos que nadie estaba despierto, pero sí. Aquí estamos en la velada, hermana Ketita. Todos le mandan saludos. Bueno, ¿por qué esta escritura, si se fijan, está hablando del sacrificio de Yeshua, ¿verdad? Pero según lo relata, según lo describe el escritor a los Hebreos, esta descripción corresponde al día de Kippur, no a Pesaj. O sea, bueno, no lo leímos, alguien dijo hay que leerlo, pero conocen el capítulo, ¿no? El capítulo 9 de Hebreos. Entonces, todo lo que está diciendo ahí el escritor acerca de Yeshua, el sacrificio de Yeshua, y la comparación que hace con los sacrificios de la Torá, es una referencia a los sacrificios de Yom Kippur, no de Pesaj. Entonces, es el escritor a los Hebreos quien pone el tema sobre la mesa, ¿no? Quien pone este asunto, quien hace una conexión muy directa entre Pesaj y Kippur. Y entonces, cuando vemos nosotros esto en la carta de los Hebreos,
pues obviamente nos surge la pregunta, si el escritor sagrado ve el sacrificio de Yeshua como la ofrenda perfecta de Kippur, entonces ¿por qué Yeshua murió en Pesaj? Y es algo que debemos de resolver, que tenemos que entender, porque cualquier persona nos puede hacer esa pregunta. No sé si alguna vez se lo han hecho, pero alguna vez ya saben que hay muchas personas que leen la Biblia y la estudian nada más para estar lanzando preguntas así incómodas, ¿no? No por otra cosa. ¿Sí, hermano Carlos? Bueno, se puede decir que lo que es Paso o Pesaj era para la gente del tiempo de los hebreos, y Yom Kippur pues es para los gentiles que van a llegar, tienen que pedir perdón por haber servido de la redención de los gentiles, es Yom Kippur, y el Pesaj que es para los hebreos que viven en esa época, pero aún ese sacrificio de Yeshua es para toda la eternidad. Muy bien. Una forma de verlo. O sea, cuando nosotros nos preguntan por qué tiene eso que se refiere a Yom Kippur y no a Pesaj. O se revuelven ellos porque es una cosa y no es otra cosa. Entonces, Pesaj es el sacrificio de Yeshua, y esto que dice aquí es para llegar a los gentiles, porque va a haber un éxodo masivo de todas las esquinas del mundo, van a ir a Jerusalén. Ok. Yo lo resolví yo, no sé, soy correcto. Es una opción, o sea, sí. Es una opción, como dices, una manera de verlo. Y sabemos que hay definitivamente está el tema de las dos casas, y también está lo que el Mashiach llamó el tiempo de los gentiles. Eso también está ahí en la escritura. El Rav Shaul habla de la plenitud de los gentiles. El término Melohagoim en hebreo está ahí, ¿verdad? También. Acá no podemos negar que está hablando de Kippur, pero relaciona la muerte de Yeshua al Yom Kippur, cuando Yeshua no murió en Yom Kippur, ¿verdad? Que ese es el asunto ahí. Entonces, vean, vamos a ver lo que se tiene que considerar para resolver o encontrar una explicación, una respuesta a esto. Estas son algunas de las cosas, ¿no?, que tenemos que considerar. Pero bueno, antes de verlas, ¿alguno de ustedes investigó algo sobre eso? ¿Por qué Yeshua murió en Pesaj y no en Kippur? La hermana Asunción hizo una tesis casi. Bueno, se puede decir también porque en Pesaj fue su muerte, pero Kippur es su retorno, no puedes confundirse tampoco. Sí, o sea, hay una conexión, ¿no? Definitivamente. Pero tiene que distinguir que ya lo que es Kippur es el regreso de él. O sea, no se va a morir después que ya murió. Ahí mismo, de hecho, Hebreos dice que fue ofrecido Una vez para ti. una vez y para siempre. Ofrenda perfecta. No tiene que estarse repitiendo una y otra vez. Como los doctores, cada semana no. Dice Hebreos, ¿verdad?, como los sacrificios del templo. Sí. Una y otra vez y otra vez. Los mismos sacerdotes, como decía, ¿qué fue la canción? ¿No? Esa. La canción que compuso Karencita, muy bonita canción. Entonces, es un sacrificio perfecto, que eso lo tenemos claro. ¿Hay una conexión? Sí la hay. Pero más que una conexión es que podamos explicar, ¿verdad? A ver, hermana Asunción, pues creo que la amada hermana Asunción trae la investigación. Cree que por medio o sea, que teníamos que tener un redentor, ¿verdad? Tenía que haber redención, entonces por
eso Él muere en Pesaj, porque por medio de su sangre nosotros podamos ser libres. No tiene mucho sentido el perdón de los pecados si no logramos primero la redención y la libertad. Yeshua muere en Pesaj porque el hombre no se podía salvar a sí mismo. Una vez que la persona ha sido salvada, ¿verdad?, o liberada, entonces el perdón tiene mayor sentido. Y más que nada también pues, aquí yo encontré que Pesaj es como una invitación a que vengas a ser parte del pueblo, del Eterno. Por eso cuando salen de Egipto, ¿verdad?, muchos extranjeros se unieron a ellos. Entonces ya después, dice que Pesaj es como esa invitación a ser parte del pueblo, y ya como que Yom Kippur ya es como una fiesta que se celebra ya con el pueblo, o sea, ya siendo pueblo del Eterno. Okay, sí. Si no, no le vamos a dar importancia porque no somos pueblo, no sabemos el sacrificio que hizo Yeshua, ¿verdad?, por nosotros. Muy bien. Decíamos que Pesaj tiene su significado profético. Si pensáramos en Kippur, ¿cuál es el significado profético de Yom Kippur? O sea, Pesaj es la redención final, ¿no? El llamado al pueblo de Israel en todas las naciones del mundo. ¿Y de Kippur? Kippur es un día de juicio, ¿verdad? Porque cuando analizamos Kippur, el Yom Kippur, ¿qué es? Es un día de juicio. Dice, cuando nos acercamos a las santas convocaciones del otoño, en el mes previo, que es el mes sexto, ¿cómo se identifica ese mes? ¿Cómo le llamamos? El sexto mes. Sí, pero lo identificamos como el Teshuvah, el mes de Teshuvah, o sea, todo un mes para estar haciendo Teshuvah. Y luego comienza el séptimo y le seguimos, ¿verdad? Entonces, 10 días más. Entonces, hay 40 días de Teshuvah para llegar hasta Kippur. Entonces, hay toda una preparación ahí para llegar a Kippur. Entonces, ¿por qué? Porque Kippur es juicio. O sea, nos vamos a presentar a corte. Esa es la idea de Kippur. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Y significado profético entonces de Kippur, pues tiene que ser un juicio, pero más grande, ¿no? Entonces, ¿de qué juicio profético se habla? En el cuadro profético de últimos tiempos, del juicio a las naciones. Así como Israel va a ser llamado de todas las naciones del mundo, nos dice la escritura allá en Mateo 25 que va a haber un juicio sobre todas las naciones, un juicio que va a llevar a cabo su majestad Yeshua. Entonces, Kippur tiene ese significado profético. Entonces, en las fiestas del otoño, las santas convocaciones del otoño, se identifican así como acá hablamos de que Pesaj es el sacrificio de Yeshua, la muerte de Yeshua. Panes sin levadura es la sepultura, ¿no? O representa la sepultura de Yeshua. Y Bikurim representa la resurrección de Yeshua. Si nos vamos ahí a las de otoño, decimos Yom Teruah es el regreso de Yeshua. Yom Kippur es el juicio a las naciones, y Sukkot, pues las bodas del Cordero, ¿no? Y la instalación del reino propiamente. O sea, así identificamos los significados proféticos de cada una de las festividades relacionadas directamente a Yeshua. Pero en cada una de estas cosas hay una conexión con el Mashiach, pero hay una conexión con el pueblo, ¿verdad? También con el pueblo de Israel, ¿sí? Una relación profética.
Entonces, lo que nos compartía la hermana Asunción, de lo que ella investigó, ¿verdad? Tiene mucha razón en lo que nos está compartiendo y se conecta con alguna de las cosas que tenemos ahí en pantalla. Entonces, un planteamiento muy importante a razonar y entender es esto: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se fijan, lo tenemos ahí con signos de interrogaciones, es pregunta. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Es cierto eso? ¿Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Porque hay peca que está en peregrino, de peca y lo es, aunque sí es necesario el juicio, porque dice la palabra de Dios, y es necesario que uno muera una vez y después el juicio. Como quiera haber el juicio, aunque ya hay estado por el pecado. ¿Pero es cierto esto o no es cierto? Y el tema es, bueno, el asunto es que en la misma escritura hay casos en donde se perdonan pecados sin derramamiento de sangre. Y entonces por eso la pregunta, ¿no? Por ejemplo, el rey David. ¿Se acuerda el rey David cuando el pecado de Betsabé y del profeta Natán y le cuenta la historia de la corderita y todo eso? Y luego el rey David dice que no, hombre, que esa persona tiene que morir y que todo. Y entonces el profeta le dice: tú eres esa persona. ¿Y qué dijo David? Pequé contra Hashem, pequé contra Adonai. ¿Y qué le dijo Natán? Y él ya te perdonó y tu pecado ya fue perdonado. Bueno, pero en este caso es solamente Yeshua y ya no puede perdonar el pecado a nadie. Pero ahí todavía no venía Yeshua. O sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿cómo es que David es perdonado? Sin derramamiento de sangre. Porque había, por ejemplo, el profeta Natán, o sea, bueno, antes había eso, ¿no? De los profetas que tenían una relación íntima con el Eterno. Y me dijo que el Eterno ya le había mostrado que el rey David ya había sido perdonado de su padre. Sí, pero ¿cómo conciliamos También Ajá. el hombre paralítico, cuando Yeshua dijo: tus pecados te son perdonados en tu divino vida muerte? Todavía no. No, pero en el caso del rey David, pues el derramamiento de sangre fue a través de su hijo. Puede ser. No, pues esa fue la consecuencia del pecado. Bueno, se arrepintió de su vida, o sea, no esperó morir. No, pero fue la sangre tipo pago. ¿Cómo dice hermano Carlos? Se arrepintió en vida y fue perdonado. Ah, Él pagó su pecado en vida. ok, fíjense, se arrepintió. Entonces el arrepentimiento juega un papel importante. En algunos casos, en otros no. Pero ahí sí, si no El pues, pecado esa no carta, está. entonces ya no necesito Yeshua, pues no me arrepiento ya, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? A ver, hermano. Pues el Eterno es el que exigió esa sangre derramada para el perdón de pecados, y lo que él fue el que lo exigía, él puede hacer las excepciones que él quiera. Ujú. Quien él quiera. Pues eso nos lleva a lo que dice ahí, ¿no? El tema de las expiaciones, el tema de los pecados, libro de Levítico, que actualmente estamos leyendo el libro de Levítico, el libro de Baikra, y todo esto está ahí, ¿verdad? En el libro de Levítico. Hemos empezado a estudiar todo el tema de las expiaciones, de las ofrendas en el templo. El templo fue dado por el Eterno para que el pueblo pudiera acercarse al Eterno, para que el pueblo pudiera expiar sus pecados. Fíjense, el Mizcán vino
como una consecuencia del pecado del becerro de oro. Entonces, se dice que si el pueblo de Israel no hubiese cometido el pecado del becerro de oro, no hubiese sido necesario el Mizcán. El Mizcán se manda a construir, se manda a hacer por el tema del pecado del becerro de oro. Quiere decir que entonces el Mizcán iba a tener esa función. Ahora, en el Mizcán, como ya hemos venido estudiando, se ofrecían una amplia gama de sacrificios y de ofrendas. Entonces tenemos ofrendas que eran ofrendas de cereal, ofrendas no siempre eran sacrificios, es decir, no siempre se derramaba sangre, y en algunos casos había ofrendas que expiaban ciertos pecados. Entonces, ahí lo importante es entender cómo funciona el sistema de los sacrificios, cómo funciona este sistema que el Eterno implementó. Y ahí está la clave de todo. Entonces, cuando la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, está hablando de pecados específicos. O sea, no está hablando de pecados en general, ¿verdad? Sino que habla de pecados específicos. Y para eso nosotros tenemos que entender por qué pecados murió Yeshua. ¿Por qué pecados murió Yeshua? Para perdonar ¿cuáles pecados? Los pecados de muerte, los pecados caret. O sea, recuerde que el sistema dado por el Eterno a Moisés incluía muchas clases de pecados, pero no los pecados de muerte. El pecado caret, ese no, la Torah no ofrece ningún remedio, ninguna solución, ningún sacrificio. Si tú cometes pecado de muerte, así puedes ofrecer, como Salomón, que ofreció 22,000 bueyes, ¿no?, en sacrificio, y no va a pasar nada. O sea, no puedes alcanzar perdón. O sea, no es eso. O sea, acá habla específicamente de la sangre de Yeshua, no de animales, dice Hebreos, ¿verdad? Ahí no está hablando de machos cabríos, ni la vaca roja, ni nada. Es la sangre de Mashiach. Se requiere la sangre de Mashiach para alcanzar el perdón de los pecados de muerte, pecados caret. Y en ese sentido, hermanos, en el Yom Kippur, ¿qué pecados eran perdonados en Yom Kippur? O son perdonados en Yom Kippur, porque sigue vigente el Kippur, ¿no? ¿Cuáles pecados son perdonados en Kippur? Principalmente, el Kippur es un día de perdón nacional, ¿verdad? O sea, día de perdón de todo el pueblo. Pero los pecados que se perdonan en Kippur son conocidos como los pecados no intencionales. Sí, pecados involuntarios. Entonces, por eso los 40 días de Teshuvah, ¿verdad? Por eso hay 40 días en preparación para Yom Kippur. Porque si tú quieres estar en la lista de los perdonados, si quieres entrar en la lista de los, digamos, de los salvados, ¿no?, de manera nacional, tienes que estar en paz con el prójimo. Entonces, por eso es que cuando se acerca Yom Kippur, todo el mundo, ¿verdad?, anda ahí, o andamos ahí arreglando, ¿no?, los problemas, los pendientes, y dicen que allá en Israel se saturan las líneas y todo, teléfonos, todo el mundo llamando a la familia y todo, y perdóname, todo el mundo reconciliándose, haciendo las paces,
¿Por qué? Porque tienes que llegar a Kippur en paz. Porque esos pecados no son perdonados en Kippur. O sea, si tú lastimaste a alguien, si tú heriste a alguien, esos pecados los tienes que arreglar. Kippur solamente se obtiene la expiación de los pecados que cometiste sin la intención de hacerlo. Entonces ya van captando. Pues ¿por qué Mashiach no murió en Kippur? Pues el Kippur no es para eso. Kippur no es para perdonar los pecados de muerte. Si Kippur no es para perdonar ni siquiera los pecados intencionales, pues menos los pecados de muerte. Menos. Entonces, Kippur no tiene esa intención. Y en Pesach se celebra la redención. En Pesach es la liberación. Entonces tiene mucho más sentido la muerte de el Mashiach en Pesach, precisamente porque la figura de un redentor es lo que está conectado con el tema de Pesach. Entonces el pueblo está esclavo en Egipto y Moisés aparece como la figura del libertador, de quien viene, ¿no?, en el nombre del Eterno para liberar al pueblo. Entonces a través de uno de los profetas se hace la revelación de un Goel, que el Eterno va a enviar un Goel, un redentor, para liberar a Israel, lo que decíamos, ¿no?, el gran éxodo. Ese gran éxodo que viene, Moisés no va a venir otra vez, ¿no? Entonces está profetizado que viene un gran redentor, que es el Mashiach, para liberar a Israel de todas las naciones del mundo. Pero para eso, entonces, el profeta también dice que este Goel va a tener una particularidad, que es que este Goel va a perdonar los pecados karet, los pecados de muerte. Entonces los demás pecados, los no intencionales, bueno, esos se perdonan en Kippur. Si nosotros cumplimos con la mitzvah de Kippur cada año, pues podemos decir que nuestros pecados no intencionales andamos bien, si cumplimos, ¿verdad?, con la mitzvah. Los pecados intencionales que cometemos contra nuestro prójimo, ese es nuestro compromiso, arreglarlos, ¿sí? O sea, no ir dejando por ahí pendientes, estar emproblemados con medio mundo, no. Tenemos el compromiso de, dice la Escritura, en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todo el mundo. Entonces son dos cosas que tenemos que hacer: preocuparnos por los no intencionales, cumpliendo la mitzvah de Kippur; preocuparnos por los pecados intencionales, haciendo teshuvah, que por eso tenemos ahí esta figura de todo un mes, más 10 días todavía más extras para hacer teshuvah. Pero tenemos el tema de los pecados de muerte, que eso solamente encuentra la solución en la figura del Redentor, que es el Mashiach Yeshua. Pero eso es revelado en Pesach, no en Kippur, ¿verdad? El Goel, el Redentor, se manifiesta en Pesach porque Pesach es la fiesta de la redención. Pesach es la festividad de la liberación. Entonces, eso es más que nada lo que tenemos que entender. Ahora, queda pendiente por qué el escritor de los Hebreos hace la conexión entre Pesach y Kippur. Bueno, recordemos que en el sacrificio, o en los sacrificios de Kippur, en el templo, ¿quién llevaba a cabo esos sacrificios? El sumo sacerdote.
Y el mismo escritor de los Hebreos nos dice que Yeshua es sumo sacerdote, pero nos aclara, hermanos, ¿qué cosa? Que Yeshua no es un sumo sacerdote común y corriente. Dice que él no es como Aarón, y que no viene, ¿verdad?, de la línea de Aarón. Uno no va que por la muerte tiene que cambiar cada rato. Ahora es otro sacerdote de otro orden. Exacto, dice que es un sumo sacerdote que pertenece a otra orden, o sea, no a la orden establecida ahí en la Torá de los levitas o de la tribu de Leví. Este es, dice, un sumo sacerdote que proviene de una clase especial y dice de la orden de Malquisedec. No vamos a entrar ahorita en el tema de Malquisedec, pero Hebreos lo pone muy claro. O sea, este es un sacerdocio aparte, alterno, necesario. ¿Por qué? Otra vez por los pecados de muerte. Esta es una alternativa que el Eterno ofrece para alcanzar el perdón por los pecados de muerte. Todo lo otro lo resuelve la Torá. Todo el tema de los pecados no intencionales y pecados intencionales que no son pecados de muerte, todo eso lo resuelve la Torá y lo resuelve el sistema levítico. Pero lo otro, el pecado caret no. Sí. El pecado de David era de muerte, ¿no? Porque mató a Urias y era de muerte. Sí. Pero se fue perdonado sin el sacrificio de Yeshua. Sí. Como... ¿Y qué fue lo que hizo David? O sea, cuando le dice Natán, y tu pecado ya fue perdonado, ¿qué fue lo único que hizo David? Reconoció el pecado. O sea, hizo Teshuvá, ¿verdad? Hizo Teshuvá. Entonces, ¿qué nos está, digamos, prefigurando ahí el caso de David? Que a final de cuentas David enfrentó todo un proceso. Sí, pues el perdón del pecado, pero después las consecuencias del pecado. Sí, exactamente, o sea, hay una declaración de perdón, o sea, y él ya te perdonó. Pero ahí entendemos, hermano, que el perdón no te exime de enfrentar tus consecuencias. Entonces ahorita decía el hermano, la muerte de su hijo es una, y qué duro, ¿no? Entonces la escritura dedica ahí todo a describirnos todo lo que pasó. Ahora, ¿fue lo único que David enfrentó como consecuencia? Tuvo un montón de consecuencias. Sus hijos, ¿se acuerda? Uno de sus hijos le violó a una de sus hijas, que se enamoró de ella y que la violó, y que luego así como la amó la aborreció, y luego el otro hijo que le quiere quitar el trono y que se proclama rey y que se andan peleando. Oye, hermano, David de veras que le batalló, le sufrió, y es que a David se le dijo que parte de su sentencia, sus consecuencias era que las cosas que él había hecho en secreto, él las iba a pagar ante los ojos de todo Israel. Y así fue. Pero como quiera, Dios se acordó de lo bueno que había hecho antes y le dio recompensas a los hijos por amor a tu padre David. Entonces tampoco ahí se ve como que lo perdonó, dándole méritos a lo que había hecho antes. No, y David, o sea, David tiene un pacto, o sea, se le llama el pacto davídico, ¿no? ¿Y qué pacto? O sea, David recibe la promesa del Eterno del reino sempiterno, ¿no? A través de su descendencia, el hijo de David. O sea, recordemos, Mashiach es llamado hijo de David porque, hermano, David, básicamente, recuerden, fue el único rey que tuvo Israel, porque el primer rey, Shaul, fue desechado, ¿verdad? Se cayó, perdió, fue desechado. Es como si
como si Saúl no hubiese sido rey. Entonces, en ese sentido, David viene a ser el primer rey y el único, porque quien lo sucedió a David en el trono, que fue Salomón fue la causa de que el reino se dividiera. Entonces podemos decir que prácticamente Salomón también fue desechado, y ya después de Salomón, el reino dividido, pues ya todos los demás reyes reinaron, unos en Judá y otros en Israel. Eso convierte a David en el único rey de Israel, de un Israel unido, y que tuvo una época gloriosa. Por eso el tema del tabernáculo caído de David, porque con su hijo Salomón ahí se perdió. Entonces el Eterno le dice: pero yo voy a levantar uno de tu descendencia que va a restaurar el reino, y ese es el Mashiach, ¿verdad? Por eso se le llama al Mashiach el hijo de David, porque en la descendencia de David, pues al llegar a Mashiach es el que va a restaurar. Todos los demás que están ahí, pues ninguno cumplió con los requerimientos legales según la Escritura para restaurar el reino. Entonces David, con todo y sus pecados, con todo y las consecuencias que él padeció, pero también fue, dice la Escritura, un hombre conforme al corazón de Dios, y un hombre reconocido como la lámpara de Israel, como el único rey que tuvo Israel, el mejor, etcétera. O sea, todo lo que se dice de David. Pero no perdamos de vista que él enfrentó las consecuencias de sus pecados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hizo Teshuvah. Y vemos ahí que para los pecados Karet, uno tiene que hacer Teshuvah. O sea, el Mashiach murió para perdonar los pecados de muerte, pero eso no sucede en automático. Hay gente que cree que sí, y no. El Mashiach murió para perdonar los pecados de muerte, pero cada persona tiene que pasar por su proceso. Cada persona tiene que hacer Teshuvah, y tiene que entrar en la relación de pacto, tiene que declarar fe obediente en el Mashiach Yeshua, para poder alcanzar ese perdón que Yeshua pone a nuestra disposición. Pero ese perdón que nos da Su Majestad Yeshua no nos exime de nuestras consecuencias, igual que David. Entonces, mucha gente no le gusta esa parte, pero es así. Tenemos que pagar las consecuencias. Yo he escuchado gente decir: ay, no, pues qué chiste, ¿no? Qué chiste, si como quiera tengo que pagarlos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? O sea, no alcanzan a entender cómo funciona el perdón. El simple hecho de que haya esperanza de un perdón por pecados de muerte ya es bastante, ya es suficiente. Entonces, pero el hacer Teshuvah, que el punto era ese, ¿no? ¿Cómo le hizo David? ¿O cómo le hicieron otros? Decía Jorgito también, el paralítico, ¿no? Porque Yeshua todavía no moría, y sin embargo, le dijo Yeshua: tus pecados te son perdonados. Pero también dijo: no peques más. A varios les dijo así, ¿verdad? Y esa es una parte muy interesante. En el caso del paralítico, llama mucho la atención que ese hombre ni siquiera habló ni nada, porque estaba como parapléjico, ¿no? Los amigos lo llevaron y lo bajaron por el techo, no hablaban. Entonces ni siquiera hay una confesión. Al menos el rey David confesó y dijo: pequé, ¿verdad?, contra el Eterno. Pero el paralítico no dijo nada. Mashiach lo vio y le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces ahí podemos también pensar, ¿no?, varias cosas.
Mashiach dice la misma escritura que él veía los corazones de la gente y sabía las intenciones de las personas. Veía también, ¿verdad? La fe, o sea, no necesitaba, vaya la confesión, la declaración. En algunos casos, Mashiach quería que le dijeran. ¿Recuerda la mujer que le tocó los tzitzit, verdad? Y que se dio la vuelta, ¿y quién me tocó? Porque quería que ella, o la otra mujer sirofenicia, ¿no? La que le dijo, los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Mashiach trabaja de diferentes maneras con las personas, pero hay algo en común. Todos tenemos que pasar por un proceso de hacer teshuvah. Ahora, el tema de David no es el único. O sea, porque si estamos hablando de un perdón de los pecados caret, David no fue el único que cometió pecados de muerte. Sí, ¿no? Pues, si hacemos una lista, bueno, sí, de los que da testimonio la escritura hay varios casos y es muy interesante analizarlos, ¿no? Uno a uno, cómo es que fueron perdonados de pecado caret. Por ejemplo, Saúl no fue perdonado. No. Porque no aparece mucho de acá y después de eso se perdonó o nunca fue perdonado, no dice nada, ¿no? Nomás dice que se suicidó al final, ¿no? ¿Y cómo? Pero lo podemos definir ahí si pensamos en el tema de Teshuvah y hacemos la pregunta: ¿hay registro de que Saúl haya hecho Teshuvah? No. No se ve ningún pasaje de ahí de que se haya arrepentido de todo lo que había hecho. No. Entonces, digo, sin pretender ser jueces, pero basándonos así en el testimonio escritural, no hay, ¿verdad? No hay registro de que haya hecho Teshuvah. Entonces podemos pensar, pues no la libró, ¿verdad? Porque si no hizo Teshuvah. O otro caso más controversial, Salomón. Ese es bien controversial también. Algunos dicen que sí la libró, otros que no. No vamos a discutir eso, ¿verdad? Pero pues Salomón tiene algunas cosas a favor, pero también tiene muchas en contra. Y si vamos al punto de decir o hacernos la misma pregunta, ¿tenemos algún registro en la escritura donde Salomón haya hecho Teshuvah? Los proverbios no pueden ser contados como unas reflexiones que hacía como parte de eso, o sea, de sus pensamientos que tenía. Exacto, o sea, tenemos proverbios, tenemos Eclesiastés que se le atribuyen a Salomón y pareciera, ¿no? O sea, porque muchas declaraciones de proverbios apuntan a la Teshuvah, pero también existe el cuestionamiento, ¿no? De ¿puede una persona vender un producto sin consumirlo? Sí, y es lo que algunos dicen. Dicen, no, pues sí, Proverbios está precioso y Eclesiastés también, pero no hay un registro así tal cual como David o como otros donde Salomón haya hecho Teshuvah, haya declarado, haya hecho ese reconocimiento, porque lo escribió, ¿no? Pero esto es como las personas que dicen, no, pues yo ya le pedí perdón a Dios, cuando la confesión la tienes que hacer con quien ofendiste o con las personas designadas por el Eterno, como lo eran en su momento los sacerdotes o los profetas. Y no es el caso, no tenemos a Salomón haciendo una declaración de Teshuvah ante nadie. Sí lo escribió, pero nada más. Por eso la controversia. Hay una escritura, ¿no?, que dice que muchos se verán, muchos se verán. Uh-huh.
puede decir, no, yo peco por ignorante o porque no tengo sabiduría suficiente, pero él no podía tener esa excusa porque él era sabio. Sí. Y entonces eso lo vuelve doblemente culpable, no, mucho más culpable. Si lo vemos así, hermanos, fríamente, si el rey David fue la lámpara de Israel, si el rey David fue quien guió al pueblo de Israel a su etapa más gloriosa como reino, ¿qué se esperaba de Salomón? Que continuara el legado que había dejado David. Mínimo que continuara en esa misma línea. Pero como dice la hermana, como Salomón recibió algo que David no tuvo, se esperaba que el reinado con Salomón fuera mucho mejor que el reinado de David, fuera superior en todos los aspectos. Sin embargo, Salomón no solamente no guió a Israel a una etapa mejor, sino lo hundió en una época de oscuridad, de idolatría. Salomón introdujo la idolatría pues con todas esas mujeres que tuvo, y muchas que eran paganas y trajeron cultos idolátricos a la nación de Israel. Eso fue el gran pecado, ¿no?, de Salomón. Entonces no hay un registro de que haya hecho teshuvá, pero lo que tenemos es que quienes hicieron teshuvá alcanzaron perdón sin derramamiento de la sangre del Mashiach aún ya físico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Pues porque está el tema de la promesa. Está el tema de la promesa y la promesa de un redentor, aunque quizás a manera de código, pero la tenemos desde Génesis. Cuando Adán fue expulsado del huerto, hay una revelación que dicen los sabios, la primera revelación mesiánica, el famoso texto de Génesis 3:15. Y dicen los sabios, y Adán creyó eso. Adán creyó eso y dijo, pues el Eterno un día va a mandar a alguien que va a arreglar lo que hice y voy a poder regresar al huerto y voy a poder comer del árbol de la vida que pues no, ni lo probé. Entonces desde ahí hay una promesa de un Goel. El profeta lo confirma, pero ya hay un precedente ahí. Entonces ahí es la fe en la promesa. La fe en la promesa, ¿verdad? Y Hebreos capítulo 11, que nos habla de todo esto de los héroes de la fe. Y ve usted ahí que hay una lista larga, ¿no?, de todos aquellos que vivieron por fe y que por la fe hicieron proezas y vaya, hicieron maravillas o simplemente vivieron en obediencia. Y dice ahí, declara por la fe. Entonces, en ese sentido, la enseñanza cristiana no está errada cuando dice que la salvación se obtiene a través del arrepentimiento y la fe, porque efectivamente estos son los dos elementos necesarios. Nada más que desde una perspectiva escritural correcta, hacer teshuvá y ejercer fe. No tener fe, me gusta más el término ejercer fe, porque la fe no es algo nada más que sientes, sino que lo tienes que vivir, lo tienes que ejercer, y son los dos elementos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esto lo podían tener las personas que vivieron antes de que el Mashiach viniera, y lo tuvieron y lo demostraron, y lo vivieron, y por eso están ahí, ¿no?, en la lista de Hebreos 11, que Hebreos dice, y muchos más, ¿no?, porque el escritor dice, no hombre, pues ¿cuándo termino de contar de este y del otro? Y muchos más. Y luego pasa a capítulo 12, en donde ya nos incluye a todos, dice, y nosotros también. Nosotros también.
teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de ellos. Y el escritor de los Hebreos dice, y nuestro compromiso es mayor porque ellos vivieron vidas comprometidas, hicieron teshuvá y tuvieron vidas de fe, creyendo en algo como una promesa. Para nosotros ya no es una promesa. O sea, es algo que ya se cumplió con la muerte del Mashiach Yeshua. Pero en ese sentido, hermanos, Pesaj es como diríamos, como un banderazo, ¿no? Como un banderazo de inicio, de salida. Porque recordemos que el Pesaj fue la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Pero después de eso vinieron muchas cosas. El cruce del mar de Cañas, las pruebas en el desierto, o sea, todo. Tentaciones, luchas, etcétera, para llegar a la tierra prometida. Entonces, por eso la muerte de Mashiach en Pesaj fue el banderazo inicial de nuestra redención, pero no el cumplimiento. No el cumplimiento, por eso hablamos de una redención final, porque la redención solo comenzó en Pesaj, tuvo un inicio, pero todavía no se ha concluido. Entonces, básicamente, por eso es que Mashiach muere en Pesaj y no en Kippur. No en Kippur, ¿verdad? Porque Kippur es juicio, Pesaj es redención. Y lo que necesitamos es la redención. El juicio de Kippur, por cierto, que se va a enfrentar en los tiempos finales cuando venga Mashiach, es el juicio de las naciones. Y según ese juicio de las naciones, dice Mateo 25, va a consistir en separar las ovejas de los cabritos, o separar el trigo de la cizaña. O también dijo el Mashiach otra figura, los peces buenos de los peces malos. El juicio de las naciones básicamente consiste en eso. Entonces, si estamos hablando, fíjense cómo se conecta el éxodo que nos decía el hermano Lugo, el éxodo final, cómo se conecta con el Kippur, con el juicio. Porque Israel es llamado, de todas las naciones. Pero luego que se junta todo Israel, ahí viene el juicio, como que, a ver, bueno, vamos a ver. Aquí hay que, porque según todos estos son Israel, ¿no? Pero no. Ahí va a ser la separación. Ahí vamos a ver quién es quién. Y es que ya el Evangelio de los cristianos, católicos y todos los demás, es el Evangelio de la gracia. Creen que por la buena gracia van a encontrar salvación, porque Yeshua es un sacrificio perfecto. Pero hay otro tema, el tema de las obras que hace Jesús. Es otro tema que también tiene que ver con ello. Sí, ¿no? O sea, es muy, muy lamentable, ¿no? Lo que en algún momento se nos enseñó, creíamos, en el sentido de que Él murió para que yo no tenga que padecer. O Él obedeció para que yo no tenga que obedecer, ¿verdad? Porque muchos así lo aplican. No, es que por eso Él. Hasta luego ya ven, hacen videos donde que llegan al cielo y según ve ahí está Jesús y todo. Y ya nada más porque creíste en Él, sí, pásale. Y como a veces hasta ponen ahí que Moisés no los quiere dejar entrar y llega Jesús. Así pásale. Porque María los deja entrar. O también, ¿no? María les abre una puertecita ya por él. ¿Y todo eso qué es, hermanos? Religiosidad. Y si pudieras pensar eso antes de Yeshua, no podrías, tendrías que hacer Teshuvah.
Exactamente. Celos y eso. Exactamente. Entonces, la carta a los hebreos está llena de mucha riqueza, ¿no?, espiritual, pero es complicada, ¿verdad? Es complicada el poder entenderla, el poder interpretarla. Tomamos ese texto para poder definir y hacer esta conexión entre las dos santas convocaciones, Pesaj y Kippur. Ciertamente tienen una gran conexión, pero Mashiach las cumple de una forma distinta, ¿no?, cada una de ellas. Entonces, lo importante hoy era ver y era entender por qué Él murió en Pesaj y no en Kippur. Entonces, ¿ya lo pueden explicar? Cuando alguien les pregunte, que les pueden preguntar, ¿verdad?, de repente, poder tener más o menos claro la razón. Entonces, nada más recuerden siempre cuál es el propósito del Kippur, y con eso ya pueden tener luz, ¿verdad? Sí, están conectados, ¿verdad? Entonces, podemos decir que no puede haber redención sin juicio. ¿Qué pasó en Egipto para que fuese libre Israel? Tuvo que haber juicio. Las plagas, ¿qué eran? Juicios. Es que eran contra Egipto, pero la 10ª fue parejo, era contra todos, ¿sí? Entonces, juicio, redención siempre son temas que van de la mano, nada más que aquí cada una en su lugar. Pesaj es la redención, Kippur es el juicio. Entonces, Mashiach muere físicamente en Pesaj para dar el banderazo de la redención, pero el cumplimiento profético espiritual del sacrificio de Yeshua es en Kippur, pero no en el Kippur que nosotros conocemos, sino en un Kippur allá, en las moradas, ¿no?, celestiales, en el verdadero templo. Por eso dice el escritor sagrado, Yeshua no entró en un templo físico de los hombres, Él entró en el verdadero santuario. Pero ese es un tema mucho más profundo, mucho más complicado. Pero bueno, vamos a dejarla hasta ahí, hermanos, porque ya varios se durmieron, despertaron, se volvieron a dormir. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí le dejamos y vamos a ver qué es lo que sigue. Son las 4:30. Bueno, ¿qué dice hermana Ketita? David amaba con el corazón al Eterno, y Salomón, a pesar de su sabiduría, se perdió en su pecado. En otro tiempo vi un video de Nelson Sánchez. ¿Quién será Nelson Sánchez? En donde Salomón hablaba con los demonios. Caray. Salomón hablaba con los demonios y hasta tenían nombres los mismos diablos. No sé cuán cierto sea. ¿Usted qué opina? Ay, hermana Ketita, discúlpeme, pero no sé quién es Nelson Sánchez. Tendría que... Sí, apenas que nos mande ese enlace, hermana Ketita, para ver. Pero pues no hay que hacer tanto caso de algunas cosas, ¿no? Bueno, shalom, hermana Ketita, gracias por acompañarnos a esta hora, hermana. Bendiciones. Claudia también está. Claudita también no la vi. Sí, la hermana Angie también. Bueno, pues shalom para todos los que nos están acompañando. Aquí estamos, miren, aquí están, saluden los valientes que están despiertos. Los dormidos, los dormidos no saludan. Bueno,